Desde las 22 horas en adelante, junto al abogado Freddy Rodríguez, al profesor Rodolfo Torres, la ex candidata Carolina Gárate y la periodista Carol Espinaza, con un análisis profundo de los hechos. Véalo por Facebook y YouTube. Invita ONG Chile Cristianos. Les esperamos. Muy buenas noches. Un saludo cariñoso a la estimada Carolina Gárate, ex candidata, ¿no es cierto?, y gran activista de los valores cristianos en nuestro país. ¿Cómo está, estimada Carolina? Hola, Rodolfo, muy bien, muy contenta de poder estar un domingo más aquí contigo y con la gente, obviamente, que se va a conectar. Así que bien, creo que ha sido para mi día, por lo menos, gracias a Dios, una buena semana. Y todavía queda tanto por hacerse en nuestro país, así que con todas las ganas. Claro que sí. Bueno, te comparto que Freddy Rodríguez, nuestro conductor principal, nuestro abogado, por razones, no sé si familiares o profesionales, anda en el sur del país, así que no iba a tener la oportunidad de conectarse. Y también, tristemente, nuestra panelista Carol Espinaza, una periodista, una gran también activista de los valores cristianos, sirve activamente en el ministerio IMUSH, ¿no es cierto?, que está asociado a la evangelización de los niños. Se encuentra decaída, delicada de salud, y también en esta ocasión no va a poder acompañar, pero aquí estamos. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está allí, así que no somos 2, sino que somos 3. Somos 3. ¿Te parece? Así es, creo que independiente, que hoy día no somos los 4, ¿cierto? Porque el panel es de 4, pero ya con 2, ¿cierto? Y sabiendo que el Señor está con nosotros, podemos sacar adelante cualquier cosa. Así que Dios ha sido bueno en nuestra persona, pero además de eso con nuestro país. Y eso es algo importantísimo a destacar. Nada de lo que podemos hacer, de lo que podemos lograr, si no está tomado la mano del Señor, no va a dar ningún fruto. En cambio, lo que hemos podido ver a lo largo de estos meses, ¿cierto?, de estos últimos años, es que Dios está con nosotros y eso se ha demostrado ya evidentemente en todas las actividades que los cristianos hoy día están emprendiendo. Exacto. Bueno, la Biblia dice, al que más se le ha dado, más se le demanda. Y en mi caso personal, por misericordia de Dios, hemos estudiado muchísimos años, en forma personal, pero también formalmente en la universidad. Y yo conozco la historia, lo que ha pasado en el mundo, y en mi caso personal yo siento una alegría muy grande, un agrado muy grande, un descanso muy grande, porque por lo que he leído, estudiado, me doy cuenta que el milagro que nuestro Dios hizo el 4 de septiembre, ¿no es cierto?, como lo digo con mis palabras, fue de proporciones bíblicas. Yo comparo lo que hizo el Señor el 4 de septiembre con la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Yo lo comparo con la liberación que nuestro Dios hizo allá en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando utilizando a ese líder que se llamaba Mikhail Gorbachev, ¿no es cierto?, el pueblo ruso, ese laborioso, ese tranquilo, ese moderado pueblo ruso fue liberado de 70 años de hambre, persecución, esclavitud y muerte, fue liberado del comunismo. Eso fue lo que hizo, en mi parecer, lo que hizo nuestro Dios el 4 de septiembre. Y yo le alabo realmente y le glorifico porque ya el Señor nos libra por una segunda oportunidad. Nosotros no nos movemos por lo políticamente correcto, así que yo lo digo, tú eres más joven, estimada Carolina, pero el Señor ya nos libró antes, ¿no es cierto?, en una ocasión de otra manera, porque Dios no siempre utiliza los mismos métodos. Así que para mí, en lo personal,
Dios tiene un plan para este país que se refleja, ¿no es cierto?, exactamente en la profecía dada por el obispo Manuel Umaña Salinas en el año 1910, cuando habló, cuando proclamó que Chile será para Cristo, que Chile iba a ser un país cristiano, un país con una influencia evangélica muy, muy, muy fuerte. Bueno, mira, justamente hablando de esto mismo, el tema de la semana en nuestro país, el tema de la semana en nuestro país ha sido el anticomunismo. Y este tema, ¿no es cierto?, reventó, explotó en nuestro país a raíz de la presidencia de la Cámara de Diputados. Había un acuerdo entre varias colectividades, ¿no es cierto?, para poder coronar allí, poner allí en la presidencia a la diputada Carol Cariola, ¿no es cierto?, que es una parlamentaria del Partido Comunista y que fue la vocera, que fue la niña símbolo del apruebo, ¿no es cierto? Entonces se originaron algunos movimientos internos, cosas que pasan, ¿no es cierto?, entre los políticos, y ellos llegaron a la conclusión que la situación política y social había cambiado, ¿no es cierto?, y que ya no era posible mantener el acuerdo para llevar a la presidencia a Carol Cariola. Y todo esto alcanzó un grado de tensión fuerte, tanto es así que el Partido Comunista la bajó. Y ahí están en conversaciones los partidos oficialistas, ¿no es cierto?, Apruebo Dignidad, el socialismo democrático, como le llaman, incluida la DC, dicen, para llevar a don Vlado Mirosevic a la presidencia. Pero también por el lado de Chile Vamos, Republicano, el Partido de la Gente, Independiente, también están haciendo su trabajo por acá, y mañana se van a enfrentar, ¿no es cierto?, estas dos tiendas políticas de nuestro país a las 5 de la tarde, cuando se vote. Los dos tienen la ilusión de lograr los 78 diputados o votos que se necesitan para elegir la presidencia. Es importante, creo yo, que gane, ¿no es cierto?, el candidato de la oposición, porque eso va a también significar algunos buenos cambios en las comisiones, en donde también, ¿no es cierto?, es necesario que haya un equilibrio político. Bueno, todo este tema, ¿no es cierto?, yo leí una carta de un sociólogo, me parece muy sentida, en donde le hacía ver su aprecio a Carol Cariola, ¿no es cierto?, y diciendo que el país había caído en un anticomunismo furibundo. Y bueno, ese es el tema que ha estado en esta semana, y nosotros nos hemos preguntado qué es el anticomunismo, y ¿somos nosotros los evangélicos anticomunistas? ¿Qué te parece la introducción, estimada Carolina, un poquito larga, ¿sí? No, buenísimo, buenísimo, porque cuando hay dos panelistas el tiempo se nos alarga un poco más y que tenemos más tiempo de explayar, de conversar un poco más profundo. Mira, yo creo que Carol Cariola era una pieza fundamental para el Partido Comunista. Ella, recordemos que parte, ¿cierto?, de estos movimientos estudiantiles en la calle, tomó muchísima fuerza, se convirtió en diputada y ha sido una de las mujeres fuertes del Partido Comunista, de las que se enfrenta a cualquier cosa, de la que tiene en el Parlamento, para que ustedes sepan, fotos, ¿cierto?, de Allende, donde hace lo que se le da la gana. Era la pieza clave para el Partido Comunista. Y cuando ellos ya habían hecho un preacuerdo, recordemos eso, que a ella le correspondía la presidencia de la Cámara esta vez, al Partido Comunista, y obviamente encabezándolo Carol Cariola, era un acuerdo previo que habían tomado, pero como cambiaron las cosas, ¿cierto?, la situación es distinta. Hoy día, gracias a Dios, esos acuerdos que eran absolutamente antidemocráticos, porque ahí no participan, ¿cierto?, los ciudadanos, nosotros no decidimos esas cosas, lo hacen ellos mismos. Entonces, este acuerdo o preacuerdo no tenía ninguna validez, y finalmente los partidos se dieron cuenta que no podían poner a una comunista a la presidencia. Y gracias a Dios que mucha ciudadanía también se levantó a través de las redes sociales, a través de Twitter. Todos estuvimos trabajando en ese momento para abrir los ojos de los parlamentarios, porque hubiese sido realmente brutal que ella hubiese tomado la presidencia de la Cámara de Diputados.
habría sido un vuelco totalmente distinto a lo que el país ha venido dando señales de hace ya bastante tiempo. Nosotros los chilenos no queremos que los comunistas tomen poder. Ellos son un porcentaje minoritario, pero han sido muy hábiles para hacer sus alianzas. Entonces, a veces parece que son más, pero son muy, muy poquitos. De hecho, cuando uno va a las presidenciales, ¿cierto? Y va con los votos más duros de la izquierda, más radical, se da cuenta que son muy pocos. Pero hábiles en el discurso, inteligentes, ponen a mujeres muy, muy ahí confrontacionales y avanzan y avanzan y avanzan. Y yo espero de verdad que independiente que ya no está Carol Cariola, que para todos los chilenos un gran alivio, un gran descanso, un gran así como de respiro, no sea tampoco Vlado Mirosevic. Él también es un extremista de izquierda radical, una persona que pudimos ver en los debates constitucionales, en donde está totalmente sesgado, ideologizado absolutamente, por lo tanto creo que también sería muy peligroso que él tomara la presidencia de la Cámara. No sé cuál es el candidato de la centro derecha, no he escuchado todavía, yo sé que hay varios nombres, pero no sé si tienen ya definido al candidato que iría como representante para las votaciones, no lo sé, no sé si tú lo sabes, Rodolfo, o todavía está en conversación entre esos tres que más o menos se analizan. Bueno, mira, no lo han informado, tienen a alguien, por supuesto, no lo han informado, porque no querían, digamos, poner en riesgo la posibilidad de ganar, porque ellos dicen, como un dicho chileno muy popular, ¿no es cierto?, que en la puerta del horno se quema el pan. Pero coincido contigo, no sé, en el sentido de que tampoco el diputado Vlado, ¿no es cierto?, debería ocupar la presidencia de la Cámara, porque él fue precisamente el niño símbolo. Dijimos antes que Cariola era la niña símbolo. Digamos, estamos todavía influenciados por la Teletón del fin de semana. Vlado es el niño símbolo del apruebo. Opción, ¿no es cierto?, que fue derrotada de una manera aplastante, de una manera vergonzosa, ¿no es cierto? Entonces, él tampoco realmente tiene en este momento, ¿no es cierto?, el apoyo, digamos, la capacidad mediática, diría yo, para poder estar allí. Ahora, por lo que he oído de los políticos, ¿no es cierto?, ellos dicen que realmente lo más importante no es específicamente la presidencia de la Cámara, sino que la composición de las comisiones. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo que más anhela, entiendo yo, la oposición, es lograr la presidencia de algunas comisiones determinantes, especialmente ahora que el gobierno se supone que va a empezar a presentar sus proyectos de ley. Ahora, nosotros como evangélicos, ¿no es cierto?, nosotros como evangélicos, ¿qué pensamos de eso? Lo siguiente, desde mi punto de vista, estimada Carolina. Primero, ¿no es cierto?, como ya nosotros nos hemos afirmado, hemos construido a partir de la declaración para nosotros inmortal que hizo el senador socialista Fidel Espinosa, el 90% de los evangélicos, que son 4 millones, según las estadísticas a las que él tuvo mano, votamos rechazo. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, ¿no es cierto?, ningún personero del apruebo debe estar en la presidencia de la Cámara y aparecer allí. Debería haber alguien, ¿no es cierto?, que pueda estar asociado a la opción nuestra. Pero también coincido en el sentido de que es conveniente que alguien gane de la oposición, porque allí, ¿no es cierto?, se van a dosificar algunas comisiones, se van a ocupar algunas presidencias, y en ese sentido debemos tener gente de la oposición allí. Claro está, estimada Carolina, tú más que nadie vas a entender que ojalá sea gente que coincida 100% con nosotros, porque yo estuve en la semana con el pastor Esteban Barahona, presidente de Confamilia, en el Congreso visitando a un diputado porque queríamos hablar con relación, ¿no es cierto?, a este proyecto de ley que amplifica, que potencia, ¿no es cierto?, la ley Zamudio. Y realmente va a afectar
si se aprueba, ¿no es cierto?, la libertad religiosa que tenemos. Entonces, esperamos que esas personas del PDG, de la DC probablemente, bueno, de republicanos no tenemos duda, pero de la UDI, de RN, de Bópoli, que vayan a las comisiones, realmente estén con nosotros, ¿no es cierto?, y nos apoyen allí, porque si sucede que gente de la UDI, de RN, de Bópoli y otros dan su apoyo a este tipo de proyectos, vamos a salir complicados, estimada Carolina. Bueno, eso es lo que nosotros venimos haciendo hace tanto tiempo, Rodolfo. En el caso mío, programa y oportunidad que tengo de ir mostrando, ¿cierto?, cómo votan los parlamentarios, quiénes son estos parlamentarios que se dicen ser de valores, de derecha, conservadores, y que finalmente votan todas las leyes antivalóricas, que no les importa el bienestar de nuestros niños, que aprobaron la ley de identidad de género como Felipe Cas, que fue realmente algo tremendo lo que se hizo en Chile. Felipe Cas fue uno de los propulsores de la ley de identidad de género, que permite que niños menores de 18 años y mayores de 14 puedan cambiarse el sexo. Es algo pero brutal cuando está comprobado por la ciencia que en esa edad se produce un fenómeno que se llama la pérdida de la identidad. Entonces los jóvenes no están muy claros, ¿cierto? Y tienen algunas variaciones, algunos emocionales, ¿cierto? Que hacen un poco dudar a veces de su sexualidad, pero pasando y superando esta etapa cuando activan las hormonas secundarias, ellos se normalizan y eso está comprobado por la ciencia, por eso que están bajo el porcentaje mundial de homosexuales. Pero hoy día, con esta ley de identidad de género, para que ustedes sepan, la homosexualidad en nuestro país se disparó. Las cifras eran de un 2% y están alrededor de un 12%. Esto es brutal lo que hicieron con nuestros niños. Están dañando a las futuras generaciones. Y no por tener algo en contra de los homosexuales, siempre lo hemos dicho, los homosexuales adultos pueden vivir su vida como les plazca. Chile es un país libre, no hay ninguna ley que les impida vivir en pareja, hacer lo que se les dé la gana. El tema grave aquí es que involucraron a nuestros hijos y que hoy día dentro de los colegios los manuales de convivencia escolar que vienen del ministerio están dañando la sexualidad de nuestros hijos, están distorsionándola. Y eso lamentablemente ha sido culpa y responsabilidad de muchos de aquellos que se dice que son conservadores o que son de derecha o centro derecha, pero que realmente no tienen nada de derecha, sino que muy por el contrario, la ideología de izquierda la tienen plasmada en su ADN y así como Piñera también son unos traidores para la fe, para los cristianos, porque muchos de ellos fueron elegidos con votos cristianos sin saber, y cuando se encuentran en el poder hacen aberraciones como esta. Pasó con Lili Pérez en su momento, que lamentablemente gracias al voto de ella se logró el aborto en 3 causales en Chile y gracias a Dios hoy día ella no está en política. Así pasó ahora con el senador Kast, que esperamos que en las próximas elecciones esté totalmente fuera del mundo político, porque realmente son gente que ha hecho mucho daño a nuestra vida como ciudadanos en libertad, ¿no? Nosotros los padres para educar a nuestros hijos, porque cuando te ponen una ley, Rodolfo, en donde le dicen a un niño de 14 años que puede ir y cambiarse el sexo a una edad en donde la rebeldía está en su nivel máximo, eso destruye a la familia, eso separa a los padres de los hijos, eso hace contienda interna dentro de la familia y eso es algo que han venido haciendo hace mucho tiempo. Así que yo creo que en nuestro país tenemos que empezar a entender que no se puede votar por cualquiera, que no porque usted tenga la lista ahí en el voto, ¿cierto? RN, UDI significa, o Evópolis significa que son gente con valor y principios, no es así. Hoy día más que nunca hay que preocuparse por quién uno va a votar como persona. Sabemos que dentro del Partido Republicano tenemos grandes valores, gracias a Dios, pero cada vez que usted vaya a votar tiene que investigar lo que ha votado ese diputado anteriormente, lo que piensa ese diputado, lo que propone ese diputado o ese senador. Así que yo espero de verdad que en las próximas elecciones tengamos un vuelco más importante del que hubo en la última, porque sí logramos ganar espacio en la última elección de diputados, ¿cierto? Que para nosotros ha sido un porcentaje mayoritario y un beneficio, pero para las próximas tenemos que empezar a duplicar, a arrasar con los votos, porque así vamos a poder manejar nosotros la agenda política, las leyes, la derogación de leyes, la propuesta de ley la vamos a hacer nosotros, y eso es importante que la gente lo entienda. Y por otro lado, yo creo que los evangélicos tenemos que ser anticomunistas. Yo me declaro anticomunista absolutamente. Y de hecho, seguramente amigas, compañeras de colegio, que antes yo no estaba metida en política, ¿cierto? No era el tema de conversación dentro de las amistades, la familia, eso antes no se hablaba.
pero muchas de ellas, desde que yo comencé a meterme en la política, me bloquearon del Facebook, no me hablaron nunca más, ¿cierto? Y bueno, gracias a Dios por eso, porque yo no quiero tener cercano mi vida a gente que sea anticristiana. Los comunistas son anticristianos, antidios, antivalores, antirreglas. Entonces, eso a mí no me interesa tenerlo cerca, y ojalá bien lejos, porque eso influye también en la vida de mis hijos. Cuando uno tiene amistades que tienen este tipo de valores, que son los antivalores, ¿cierto? Lo del mundo comunista son antivalores, también los niños permean esos antivalores. Por lo tanto, los hijos de sus amigos que son comunistas van a invadir el espacio y la mente de sus hijos que son con valores. Entonces, ojalá bien lejitos de mi vida, yo estoy feliz así con toda la gente que me rodea, gente cristiana de verdad, que no tiene nada que ver con el comunismo y que muy por el contrario, estamos hoy día trabajando fuertemente para que ojalá esa ideología ni siquiera se permitiera en nuestro país. Si es una ideología que valida la violencia, valida la muerte, valida el asesinato, o sea, realmente son gente macabra, malvada, pero mucha que cuesta decir la verdad. Los ciudadanos chilenos tenemos todavía algunos complejos ahí para ir con la verdad, nos falta un poco la idiosincrasia chilena que cambie un poco en ese sentido y comenzar a decir las cosas por su nombre. Bueno, en ese sentido yo quisiera, digamos, de agradecer, porque durante la semana también estuvimos compartiendo con un diputado, ¿no es cierto?, explicándole nuestra preocupación con respecto a este proyecto de ley para potenciar la ley Zamudio, y nos ofreció todo su apoyo, y nosotros queremos destacarlo. Y voy a mostrar un pequeño video muy cortito para expresar, ¿no es cierto?, nuestra adhesión y nuestra gratitud a él por apoyarnos en esta defensa de la libertad religiosa. A ver si lo puedo mostrar. Normalmente Freddy hace estas cosas, pero en el nombre del Señor. Nos hemos juntado hoy día con un grupo de pastores evangélicos de la región de Valparaíso para conversar sobre libertad religiosa, el Estado laico, la protección de la vida, la familia, temas que a los republicanos nos comprometen mucho, que estamos luchando por eso en el Congreso y vamos a seguir dando la lucha. No solo además en el Congreso, sino que también en la calle, en la formación y con las organizaciones sociales. Bueno, cuando terminó de grabar esa cuña, yo le di la mano, digamos, en sentido de gratitud, porque ya tenemos una persona comprometida que va a apoyarnos, ¿no es cierto?, para defender y mantener nuestra libertad religiosa, porque este proyecto de ley específicamente la anula completamente. Mira, con relación al tema, precisamente, ¿no es cierto?, porque las preguntas eran, ¿somos nosotros los evangélicos anticomunistas? Y yo quisiera, al igual como tú lo dijiste también, suscribir lo mismo. Yo soy anticomunista de los 10, tal vez 8 o 10 años en que vi una acción del Partido Comunista en el barrio donde yo vivía, que me marcó de por vida y que me ha hecho, siempre ha sido un motivo de inspiración para combatirlos retóricamente, ideológicamente en el debate, nunca de otra forma. Pero hagamos un poquito de historia, porque en el caso mío, digamos, es parte de mi presente en el Señor. En el caso tuyo, no, sin duda alguna que no. Pero te comparto que cuando también nuestro país estuvo en peligro y el Señor levantó otros instrumentos para salvarnos, ¿no es cierto?, la iglesia evangélica de aquellos días, representada por las más altas autoridades, me refiero a obispos y pastores, ¿no es cierto?, hicieron una declaración en donde especificaron en esa ocasión, proyectándolo en el tiempo, que la iglesia, ¿no es cierto?, que la iglesia era una organización anticomunista. Y yo quiero mostrarte en primer lugar la declaración, la estoy poniendo ahí, vamos a
¿Aló, Carolina? Estaba silenciado, sí, se vio la carta, pero yo no te escuché nada. Ah, ya, perfecto. Bueno, yo mostré allí, digamos, no quedaron bien las fotos, pero mostré allí quiénes eran los obispos en aquellos días que dirigían la iglesia. Voy a recordar, digamos, como una forma de reconocimiento su nombre: el obispo Javier Vázquez, el obispo Carlos San Martín, el obispo Francisco, Anabalón, el pastor Nadir Carreño y el pastor Luis Musiet, ¿no es cierto? Esos eran los líderes más importantes del pueblo evangélico en ese tiempo. Y la declaración que hicieron ellos, ¿no es cierto?, dice así: Chile, dice Declaración de la Iglesia Evangélica Chilena, viernes 13 de diciembre de 1974, punto número 1. Chile cayó en forma audaz en las garras del marxismo internacional. Esta declaración fue hecha el 13 de diciembre de 1974, para que nosotros podamos ubicarnos en los tiempos. 1. Chile cayó en forma audaz en las garras del marxismo internacional, cuyos líderes nacionales supieron con falsas promesas engañar a muchos chilenos, a pesar de no representar a la mayoría que deseaba cambios justos para una mayor felicidad. Sin embargo, una vez en el poder, produjeron el caos y el quiebre de la institucionalidad, conduciendo a la patria a una muerte gradual, envenenada por el odio y la destrucción de nuestros valores espirituales más apreciados. 2. El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en el proceso histórico de nuestro país fue la respuesta a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. Entonces, en esa fecha ya, ¿no es cierto?, estos varones que representaban al pueblo evangélico hicieron esa potente declaración, ¿no es cierto?, que se proyecta en el tiempo como una iglesia que se declara anticomunista, porque el marxismo internacional, dicen ellos, que en la máxima expresión de las tinieblas satánicas se apoderaron y quisieron destruir nuestro país, nuestra sociedad y sus valores fundamentales. Y nosotros los evangélicos somos anticomunistas, ¿no es cierto? No vamos a hacer un análisis filosófico del comunismo, pero vamos a decir unas cosas muy puntuales, ¿no es cierto?, que son determinantes. Primero que nada, estimada Carolina, el comunismo es contra Dios. El comunismo es contra Dios porque ellos son y promueven de manera agresiva, de manera asesina y criminal, promueven el ateísmo, ¿no es cierto? El comunismo es contra la Biblia. El comunismo es contrario a la Biblia. Los países comunistas siempre declararon que la Biblia era un libro capitalista, que era un libro burgués, que era un libro falso, lleno de mitos. Y en este mismo día, ¿no es cierto?, en la República China se está, digamos, haciendo un trabajo para destruir las Biblias. Otra cosa importante, el comunismo es contrario a la familia. El comunismo quiere destruir esta familia porque ellos dicen, ¿no es cierto?, que la familia es un engaño, que la familia es un cinismo, que la familia es la mayor hipocresía que hay. Y, ¿no es cierto?, ellos ahora último, en una estrategia de imposición, están atacando duramente la heterosexualidad, promoviendo todas esas opciones sexuales, ¿no es cierto?, engañosas que ellos plantean. El comunismo es contra la religión. Ellos opinaron desde el principio que el comunismo era el opio de los pueblos, es decir, los pueblos sufrientes, los pueblos que tenían hambre, los pueblos que tenían necesidad, ¿no es cierto? La clase rica, la clase alta, les ponía la religión para tranquilizarlos. El comunismo es contrario a la religión. Rodolfo, dijiste que el comunismo era el opio de los pueblos, corrige eso, sí, que era la religión. Sí. El comunismo, exactamente, es el opio de los pueblos. No, pero que dijiste que ellos decían
No, pues ellos decían que la religión era el opio del pueblo. Sí, me equivoqué rotundamente. Efectivamente, los comunistas desde el principio dijeron que la religión era el opio de los pueblos, que al fumar el opio, ¿no es cierto?, las personas se olvidaban de sus problemas existenciales. Bueno, perdón, la familia, ¿no es cierto? O sea, el comunismo es contrario a la propiedad privada. Y esto ellos lo demostraron especialmente en este último tiempo, ¿no es cierto?, con ocasión del plebiscito, en donde ellos establecieron claramente que ya no estaba en la nueva constitución la propiedad privada. Yo recuerdo cuando el presidente dijo en su momento que había que cambiar el paradigma de la propiedad privada por el tema del arrendamiento. Y nosotros vimos al alcalde de ¿cómo se llama esta comuna donde es el señor Jadwe? El alcalde de Recoleta, ¿no es cierto?, hacer una inmobiliaria popular y comprar un edificio y arrendarle a la gente a precio justo, porque ellos quieren, ¿no es cierto?, imponer un nuevo paradigma para la vivienda de la gente. Ellos le llamaban digna, pero no propia, es decir, el arrendamiento. Entonces, si el comunismo es contrario a Dios, es contrario a la Biblia, es contrario a la familia, es contrario a la religión, es contrario a la propiedad privada, obviamente, ¿no es cierto?, que nosotros como evangélicos no podemos ser comunistas, ¿no es cierto? Ahora nosotros no odiamos a los comunistas, a las personas, las vemos como pecadores, las vemos como almas a las que hay que salvar, pero sí rechazamos rotundamente su ideología por todas estas cosas, y porque esta ideología en su imposición en el mundo, ¿no es cierto?, como ya todos saben, en nuestro país ha estado saliendo a la luz últimamente, dio muerte a más de 150 millones de personas, y el comunismo y el nazismo, ¿no es cierto?, fueron dos ideologías criminales que ya en el año 2019 fueron establecidas y condenadas por la Unión Europea, ¿no es cierto?, ordenándosele a los países que incluyan esta información en la enseñanza de las escuelas y en todas partes. Así que si hay un evangélico que pertenece al Partido Comunista, ¿no es cierto?, nosotros le decimos en el amor del Señor que ese hombre, que esa mujer está muy equivocado, y que si se sienten atraídos, está bien, vayan en pos de ellos, sean comunistas, pero tienen que dejar de lado el camino del Señor, porque aquí hay una contradicción, un choque muy potente entre estas dos, la ideología marxista y la ideología cristiana. Así que nosotros, sin duda alguna, que en este planteamiento que nos hacen del anticomunismo, sí, nosotros desde el año 74 a la fecha, y desde mucho antes, yo diría desde la Segunda Guerra, yo diría desde la Revolución Bolchevique, que nosotros somos anticomunistas, porque el comunismo ha perseguido a la iglesia cristiana, ha matado a los sacerdotes, ha destruido y quemado sus templos, y ya suman más de 150 millones. Y hoy día mismo, ¿no es cierto?, en los países comunistas se persigue, se tortura y se da muerte a los cristianos, estimada Carolina. Así es, una inconsecuencia absoluta decir que se es cristiano y se es comunista. No calza, no cuadra, ¿no? Entonces a los hermanos que creen, ¿cierto?, que esto es congruente, están totalmente equivocados, o se dedican, ¿cierto?, a vivir su ideología y no jueguen, ¿cierto?, y no tomen el nombre del Señor, o conviértanse a Cristo y dejen de lado esta ideología que es totalmente contraria al Evangelio. Yo quiero leer, Rodolfo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Aquí hay un eje fundamental en contradicción con el comunismo. Vemos como el comunismo, ¿cierto?, quiere tener a la gente con un bonito, a que la gente no trabaje, ¿cierto?, que viva con lo justo, así quiere funcionar con el ser humano. Y en este versículo bíblico dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, ahí vemos que realmente nosotros los cristianos somos gente trabajadora, gente de esfuerzo. Obviamente entendemos que el Estado, ¿cierto?, debe proporcionar
ciertas garantías para la gente que no tiene la capacidad de hacerlo, porque hay gente que nace con discapacidad mental, discapacidad física, y a esa gente por supuesto que tenemos que ayudarla, pero quienes estamos sanos, quienes Dios ha permitido que tengamos nuestras dos piernas, nuestros dos brazos, tenemos que trabajar, y el que no quiere estudiar nunca va a poder, cierto, tener un sueldo a lo mejor más elevado, pero eso ha sido porque lamentablemente han dejado cierto el tiempo pasar. Muchos jóvenes hoy día estamos viendo cómo se dedican a fumar droga en las plazas, el alcohol hoy día se está multiplicando en la juventud y son jóvenes que no quieren dar un paso más adelante para avanzar en la vida. Pero eso no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad personal. Muchos jóvenes salen de las poblaciones y salen y cambian el futuro de su vida, la de sus futuras generaciones, porque son gente de esfuerzo. Y en eso, gracias a Dios, tenemos libertad. En Chile aquí a nadie se le prohíbe el estudio. Aquí en Chile hay becas, hay un montón de cosas cuales los jóvenes pueden tomar ciertas esas herramientas. Es cierto que hay una desigualdad profunda en algunas comunas de nuestro país que son muy pobres, eso es verdad, pero eso tiene que ver con la corrupción interna que hay dentro de la política, y por eso los cristianos queremos entrar a la política, porque nosotros queremos que de verdad estas personas tengan mayor posibilidad, es cierto, las necesitamos, pero eso no se va a dar jamás si seguimos teniendo gente sin principios ni valores, porque la gente que no es temerosa de Dios es capaz de cualquier cosa, y quieren mantener a esta gente en ignorancia y ojalá bajar el nivel como lo están haciendo con la educación hoy día. Hoy día tanto habla la izquierda radical de que quiere una educación de calidad, gratuita, y se llenan la boca con esas frases, y ¿qué es lo que vemos en la práctica? Destruyeron los liceos emblemáticos, hoy día no tenemos liceos emblemáticos, no existen, el nivel de sus liceos es el peor de todos, nadie quiere tener a sus hijos ahí, hoy día van por los colegios bicentenarios, también les bajaron todos los recursos, por lo tanto los quieren destruir. Entonces, en la práctica, ¿es real su discurso? No es real. Lo que ellos quieren es bajar el nivel educativo, que ojalá nadie estudie para que esta élite, ¿cierto?, de izquierda radical ideologizada, pueda hacer un comando de todas estas personas, porque hoy día ya no se habla ni siquiera, como decíamos antes, de rebaño. Antes se hablaba así, como los rebaños, la gente, la masa. Hoy día hablan de flujo. Eso quiere decir que nos ven, ojalá nos quisieran ver, porque eso es lo que nosotros no queremos permitir, y por eso luchamos en este programa y en todas las actividades que hacemos. No nos vean así. Nosotros no somos flujas, nosotros no nos ponen un palito como el agua y el agua cambia de lugar, no. Nosotros somos gente con principios y valores comandada por un ser superior, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el más poderoso de todos. Entonces es ahí donde nosotros hacemos un quiebre en todo lo que esta ideología quiere, esta Agenda 2030 que quieren imponer en nuestro país, que ya lo han impuesto en otros, pero los que somos hijos de Dios tenemos que tomarnos de la mano de Dios, unirnos e ir en contra, ¿cierto? Ser nosotros la resistencia a todas estas ideologías, y lo estamos logrando. El Señor ha tenido misericordia en nuestro país, estamos deteniendo esa máquina tremenda que iba avanzando, hoy día ya se detuvo, ahora tenemos que ver cómo la hacemos retroceder. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer los cristianos, porque ya sabemos que Dios está con nosotros. Por lo tanto, ¿qué necesita el Señor? Necesita obreros que vayan a la obra. Y no tan solo en la iglesia, porque a veces la gente se confunde un poquito. Cree que el tema de cuando uno lee la Biblia, cree que solamente para aplicarlo en la vida espiritual. La Biblia hay que aplicarla en todos los sentidos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy día, ¿cuál es la área que está sumamente compleja? El área política. ¿Por qué? Porque ahí se toman las decisiones, ahí se hacen las leyes, todo el futuro de nuestro país depende de la clase política que tenemos hoy. Entonces, tenemos que aplicar la Biblia en nuestra vida política, por supuesto. ¿Y por qué vida política? Porque todo lo que hacemos finalmente es política. Si vamos a comprar pan, hay un impuesto que un día se decidió. Si tenemos un autito, le echamos benzina, le echamos petróleo, ese impuesto un día se decidió. ¿Y eso dónde se decide? En la política, en el Congreso, los congresistas, ¿cierto? Nuestros parlamentarios son ellos los que votan por las leyes que hoy día nos rigen. Por lo tanto, sáquense el mango de la cabeza de que los cristianos no participan en política. Ese es el absurdo más grande que el demonio ha instaurado, ¿cierto? A través de la izquierda radical, del comunismo, dentro de la iglesia. Hoy día también tenemos que dar gracias a Dios que muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos han entendido, el Señor les ha abierto la visión, y hoy día hemos tenido hace poquitos días una reunión, te cuento, Rodolfo, con el Partido Republicano, y muchos pastores, 23 pastores finalmente llegaron a esta reunión. Estamos muy contentos, fue muy buena la recepción, entendieron cuál es la idea de nosotros como evangélicos, porque recordemos que el Partido Republicano tiene un ala evangélica, y esa ala evangélica
que yo participo de ella junto a María Gatica, ¿cierto? Que ella fue candidata a senadora por la región metropolitana. Podemos nosotros hacer nuestras actividades sin que nadie nos intervenga, nadie nos pone un límite, nadie nos diga, mira, esto no lo hagan así, no, nosotros hacemos la actividad como mundo evangélico, y hoy día estamos trabajando fuertemente para unir a la iglesia evangélica de todo el país, y en las próximas elecciones tener un candidato por distrito, y así poder sumar todos los votos y poder empezar a dar una lucha real en este mundo que estamos acá en la tierra, si somos ciudadanos terrenales también, independiente que un día nos vamos con el Señor, pero hoy día vivimos aquí. Entonces eso tenemos que entenderlo, y gracias a Dios todos estos pastores hoy día han entendido cuál es la visión del Partido Republicano con respecto al mundo evangélico, y eso, el Partido Republicano es muy respetuoso con nosotros, nos da muchas ayudas, nos presta las instalaciones, como que es una cosa increíble, ellos nos dan total libertad, pero tenemos, por supuesto, todas las garantías que es participar dentro de un partido político. Así que yo espero que se sigan sumando pastores y líderes, hermanos, que quieran participar también activamente en la política, para que en las próximas elecciones tengamos buenas listas, podamos poner a buena gente ahí en las elecciones y podamos sacar más representantes evangélicos, no para querer beneficiar, ojo, solo al mundo evangélico, porque el evangélico no trabaja para el mundo evangélico, el evangélico trabaja para la comunidad, el evangélico trabaja para los niños desprotegidos, el evangélico trabaja para las personas que están en drogadicción, en alcoholismo, en las cárceles. Trabajamos para los ciudadanos de forma gratuita, lo hacemos porque realmente de verdad nos importa, nos interesa lo que pasa con los ciudadanos chilenos. Por lo tanto, si mientras más diputados tuviésemos nosotros cristianos, ¿cuánto más podríamos ayudar? Porque son ellos, es el Parlamento el que decide el futuro del país, las reglas del juego las propone el Parlamento. Así que ¿cómo chorrearía esta bendición de Dios a todo nuestro país, a toda nuestra tierra chilena, si pudiésemos tener un contundente número, ¿cierto?, de cristianos evangélicos dentro del Parlamento, dentro de la Cámara de Senadores? Sería una cosa tremenda lo que ocurriría en nuestro país. Bueno, nosotros deseamos de todo corazón que la resolución 2819 del año 2019 del Parlamento Europeo, que condenó los crímenes del comunismo y del nazismo, sea más conocida en nuestro país y también en el continente americano. Te comparto que en los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, ¿no es cierto?, Washington DC, ya se estableció el primer museo que muestra los crímenes del comunismo. Y para terminar este punto, yo en mi corazón elevo un suspiro y una oración para que los últimos 5 países en donde el comunismo, ¿no es cierto?, gobierna dictatorialmente, sean liberados, al igual que Chile. En Corea del Norte, en Cuba, en Vietnam, en Laos y en la República China también, que son los 5 países en donde la dictadura comunista sigue vigente. Oye, estimada Carolina, y asociado a esto, ¿no es cierto?, asociado a esto, porque en donde el marxismo cultural, ¿no es cierto?, quería imponerse como institucionalidad para nuestro país, que fue a través del proyecto constitucional, ¿no es cierto?, a través de esa nueva constitución de la que hablaban. Precisamente estamos en estos días también viviendo el proceso constituyente, y la señora o señorita, ¿no es cierto?, Flavia Torrealba, que es la presidenta de uno de los partidos de Chile Digno, que forma parte, ¿no es cierto?, de Apruebo Dignidad, junto al Frente Amplio, acaba de decir en estos días que el proceso, el momento constituyente ya pasó. Y la verdad es que tiene razón desde el punto de vista de la estrategia comunista, porque ellos comenzaron un proceso, como lo dijo la señora Darmet, ¿no es cierto?, que trabajaron mucho, trabajaron muchísimo para generar el 18 de octubre del 2019, ¿no es cierto?, y que esto iba a desembocar de una manera para ellos mágica en la aprobación de una nueva constitución en donde se iba a establecer una dictadura comunista en nuestro país, ¿no es cierto? Como eso no se logró, entonces ellos saben de que una nueva constitución en Chile no les va a servir de nada, al contrario, ¿no es cierto?, va a establecer valores diferentes a los de ellos, como todos los políticos dicen, por los próximos 40 años. Entonces, en ese sentido, ella dice que ya para los marxistas el momento constituyente ya pasó, porque
en un nuevo proyecto ya no van a tener mayores oportunidades, aunque por supuesto que ellos van a hacer todos los esfuerzos y los intentos necesarios. Y en ese sentido, yo creo que con sus palabras ella viene, ¿no es cierto?, a fortalecer la reforma constitucional que dio origen a este movimiento, a esta convención, ¿no es cierto?, a este proceso. Y en ese sentido nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo. Ahora, sabemos que los políticos tienen sus acuerdos por allí que quieren llevar. Yo he leído, ¿no es cierto?, las bases constitucionales para un nuevo proyecto y sostengo como evangélico en forma responsable que están siendo aceptables porque no tocan valores fundamentales nuestros, pero te comparto, sí, ¿no es cierto?, que el nuevo partido que se está formando, el Partido Demócrata, ellos le pusieron demócratas, yo le digo el Partido Demócrata, ¿no es cierto?, cuyos líderes principales son la senadora Jimena Rincón y el senador Matías Walker, ¿no es cierto? Ellos acaban de hablar con esta mesa bilateral para decirle que a esos 12 principios constitucionales agreguen un 13º, que sería, ¿no es cierto?, que incluyan en el nuevo proyecto constitucional, porque no está incluido. En los 12 principios constitucionales para el nuevo proyecto no está incluido, y ellos pidieron que se incluya un 13º, que sería, ¿no es cierto?, que en el nuevo texto constitucional se reconozcan todos los tipos de familia. Ojalá, digamos, eso no sea aceptado, en fin. Pero lo importante es que esta presidenta del partido, ¿no es cierto?, regionalista verde social, yo creo que ella ha venido, ¿no es cierto?, a fortalecer y a legitimar el artículo 142 que decía que si era rechazado el proyecto, seguía vigente el actual. Como dijo, ¿no es cierto?, el mismo Baradit, se entiende que después del 4 de septiembre la Constitución de 1980 ha sido legitimada. Era ilegítima en su origen, dicen ellos, pero ahora ha sido legitimada porque la gente votó en contra del nuevo, y eso significaría, ¿no es cierto?, que rige, como ellos dicen, como ellos son los que proponen el tiempo, por los próximos 40 años. Bueno, tu comentario, estimada Carolina. Bueno, siempre es bueno, aunque sea repetitivo, decir ciertas cosas, que la Constitución actual, la de 1980, que ha sido reformada más de 290 veces, ha sido cambiada letras, frases, comas, es una cosa increíble, ya no es la misma. Segundo, en 1980 fue votada en un plebiscito totalmente democrático en donde ganó con un 67% de los votos ciudadanos. Y en ese tiempo votaron el 90% de los ciudadanos chilenos, o sea, la validó el 90% de los ciudadanos chilenos que existían en ese entonces. Por lo tanto, nunca fue ilegítima, nunca fue impuesta. Pero vemos como la izquierda radical es hábil en los discursos y lamentablemente nuestro sector, ¿cierto?, nunca sale a decir estas cosas en la Cámara de Diputados, en las conferencias en televisión. Entonces, en el colectivo la gente cree, y que ha metido en su mente, cree que realmente fue impuesta e ilegítima, y eso no es real, esto fue legítima. Y hoy día la legitima los ciudadanos actuales, con el 62% que votó rechazo. Por lo tanto, yo también creo que el proceso ya se terminó, el artículo 142 debe ser establecido, ¿cierto? Aquí no hay nada más que hacer. Ahora, si ellos siguen adelante, y eso es lo que lamentablemente estamos viendo, como siguen presionando aún, cuando nuestro país está en desfalco prácticamente, no tenemos un peso, Rodolfo. La situación es tan grave que para salud este año se propone un aumento de 100 pesos per cápita. O sea, es un absurdo. Eso quiere decir que en las arcas fiscales no hay dinero para seguir votando. Obviamente, para invertir, ¿cierto?, en el bienestar de los ciudadanos tiene que siempre haber, y gracias a Dios nuestro país sigue trabajando. Pero me parece que ojalá no se concreten, ¿cierto?, ni estos 12, ni estos 13, ni ningún acuerdo, sino que si es que siguen avanzando con este tema del cambio constitucional, se haga un plebiscito de entrada con un voto obligatorio, en donde seamos nosotros los ciudadanos chilenos si queremos continuar con este proceso o no. Si los chilenos no quieren continuar, esto se acabó y no se habla más del tema, y se hace la reforma que ellos tanto, ¿cierto?, dicen que le complican de la actual Constitución, porque hasta ahora no he escuchado a ningún parlamentario decir tal artículo de la Constitución no permite el crecimiento económico,
tal artículo de la Constitución no permite que la educación en Chile sea mejor. Eso no lo he escuchado nunca a decir a ningún parlamentario, muy por el contrario. Se dan vueltas y vueltas en el aire que la actual Constitución es la que le pone los frenos a la apertura, ¿cierto? O al crecimiento de nuestro país, cuando eso sabemos que es absolutamente falso. Lo que ha faltado en Chile es supervisión, lo que ha faltado en Chile, ¿cierto?, es gente honesta y honrada que haga su pega como corresponde, porque la actual Constitución lo que es fundamental tiene y como base fuerte son los principios y valores, y eso es lo que a ellos no los deja avanzar en sus ideologías perversas, en su maldad, en su eliminación de la familia, en poner el aborto libre, ¿cierto?, para todo el mundo y a la edad gestacional que sea, porque a ellos no les importa nada, y a eso sí que le pone freno. Entonces es importante que la gente abra bien los ojos y que si ellos siguen adelante con este sistema, seamos nosotros los que decidamos. Y segundo, Rodolfo, quiero saludar a la gente que está ahí en el chat. Yo tengo que contarles que desde hace varias semanas, yo siempre me gusta, les contesto todo, pero estoy bloqueada por 30 días, me quedan todavía como 8 días, así que estoy desesperada, no puedo publicar nada, no puedo ponerle me gusta a los comentarios, así que no crean que es que yo no quiero responder o no quiero, no sé, ahí, porque a mí me encantan las muestras de afecto, la gente, yo siempre las respondo, pero ha sido por eso, porque estoy bloqueada. Y aquí nuestro hermano Jorge Padgett dice, así es, los cristianos votamos por valores y no por colores. Carlos Damián Mesa dice, muchas bendiciones para todo el panel, como especial, hermana Carolina Gárate, mucha alegría de verla, bendiciones, grande y fuerte abrazo de mi esposa y de parte mía, obispo Carlos Mesa. Mi obispo, el obispo Carlos Mesa, es del sur de Chile, de Los Ángeles. Ellos me alojaron en su casa, me recibieron en su casa el tiempo que estuve allá en la candidatura constituyente junto con la hermana Victoria, que fueron como dos etapas. Así que un fuerte abrazo, obispo Mesa. A la hermana Marianelli Fuenzalida dice muchas bendiciones, y de nuevo el obispo dice totalmente de acuerdo, toda la verdad, un cristiano no puede ser comunista porque es contrario a nuestra fe. Y Muñoz Alberto dice bendiciones. Perfecto. Quería saludarlos porque de verdad a mí me pasa eso, Rodolfo. Yo cada programa que hacemos yo reviso todos los comentarios, todos mientras están hablando les pongo los corazones, les respondo. Me gusta mucho eso, que la gente vea que de verdad los cristianos las cosas las hacemos con ganas, con amor, que nos sentimos iguales a ellos. En cambio los políticos hoy día lamentablemente pasa que llegan a un cargo y se olvidaron de toda la gente que estuvo detrás por años, por tiempo, apoyando, en amistad incluso, después vemos los cargos y nunca más contestaron un WhatsApp, nunca más supimos de ellos, y bueno, a veces suele suceder. Pero nosotros los cristianos somos distintos, actuamos de verdad con amor por las almas y eso es lo que nos mueve. Bueno, echamos de menos, ¿no es cierto?, a Freddy Rodríguez, porque aparte de ser el conductor, él es el que maneja la información y la verdad es que lo hace bastante bien. Y yo me inspiré en lo que tú has dicho, estimada Carolina, me inspiré, ¿no es cierto?, para compartirte a ti y a todos nuestros oyentes lo siguiente. Y entre paréntesis hay un par de radios, ¿no es cierto?, que transmiten en nuestro programa, a veces en directo y si no en diferido, como en el caso de UNIEM. Y tenemos un canal de televisión en el sur, Visión TV, en la comuna de Yumbel, cuyo director es el pastor Rubén Saldía, ¿no es cierto?, que también transmite nuestro programa. Bueno, compartirte que yo voté digamos, en el plebiscito para sacar adelante la Constitución de 1980 y viví todo el proceso previo, obviamente, de la promoción. Y yo te digo sinceramente que no hubo ninguna presión. Había gente que votó en contra, gente que estábamos a favor, teníamos conversaciones, teníamos debates en las casas, sobre mesa, en las calles, y yo diría que incluso en las mismas iglesias conversábamos acerca de estas cosas. Yo compartí con los hermanos, con muchos de ellos hablamos, así que votamos libremente y conscientemente. A mí nadie me puso una pistola en el pecho, nadie, ¿no es cierto?, me dijo, tú si no votas de esta manera vas a quedar cesante, nada de eso. Una libertad completa, una libertad total para que las personas votaran. En aquella oportunidad podría perfectamente haber ganado el rechazo, perfectamente podría haber ganado el rechazo, pero no,
con un 67,03%, se impuso, ¿no es cierto?, la aceptación, y esa constitución, ¿no es cierto?, comenzó a desarrollarse con sus disposiciones transitorias, con sus artículos permanentes, una constitución, ¿no es cierto?, que le ha dado estabilidad al país, que le ha dado progreso económico, progreso material y progreso espiritual, porque esa constitución, ¿no es cierto?, ha permitido que nosotros tengamos una libertad religiosa que actualmente es única en el mundo. No hay ningún país en el mundo que tenga la libertad religiosa que nosotros tenemos, y eso es gracias a la Constitución de 1980, que debo decirlo, ¿no es cierto?, por honestidad, digamos, académica, por así decirlo, o en este debate, de que efectivamente la concertación, que fue la que tomó el gobierno a partir del año 1990, siguió tratando al pueblo evangélico con el mismo cariño con que nos trató el gobierno militar, y creó las bases, creó las condiciones, ¿no es cierto?, para que llegáramos a las escuelas, pudiéramos hacer clases. Avanzamos en la década del 80, pero después ya tuvimos la oportunidad de hacer clases de religión, y después vino, ¿no es cierto?, también la ley de culto, que dio la oportunidad de llegar a ser corporaciones de derecho público. Después vino el Día Nacional de la Iglesia, primero, ¿no es cierto?, como un día de recordación en el país, con el decreto 140 del presidente Lago, pero después se transformó en el día feriado con la ley 20.299. Así que a partir de esa constitución se ha construido, digamos, una libertad religiosa que es realmente espectacular, y que a mi juicio es la mejor y única que hay en el mundo, completamente diferente de los países donde gobierna el comunismo, en donde se persigue, ¿no es cierto?, a las iglesias, se tortura y da muerte a los pastores, y se queman los templos, como sucede en esos países. Bueno, agradecemos la oportunidad que el Señor nos ha dado de compartir. Hemos llegado a la hora final. Vamos a hacer una oración, ¿no es cierto?, por el éxito de Freddy en sus gestiones familiares, profesionales en el sur, y por la salud de nuestra hermana Carol Espinaza, para que el Señor la levante rápidamente, que el Señor bendiga a todos nuestros oyentes, nuestros televidentes y a nuestro país en general. ¿Te parece, estimada Carolina? Amén. Padre Santo, le agradecemos porque nos ha concedido la oportunidad de estar una vez más, Señor, al aire con nuestro programa, en donde entregamos nuestra opinión como evangélico acerca de lo que pasa en nuestro país, y también a veces de lo que pasa en el mundo. Te damos gracias por esa obra liberadora que tú le diste a nuestra nación, Señor, en varias ocasiones. Te rogamos ahora que tú hagas lo mismo en todos aquellos países donde su pueblo, Señor, es perseguido, donde su pueblo es torturado y asesinado. Padre, te rogamos que bendigas a Freddy en sus actividades, que está en el sur, nuestra hermana Carol, Señor, tú la visites ahora mismo, la fortalezcas y la sanes, la levantes prontamente. Bendice a todos nuestros oyentes, recompénsale, Señor, por este tiempo que nos han dado, y te rogamos una gran bendición en crecimiento, en desarrollo para nuestra iglesia evangélica, y que cuando llegue el momento, el día de la marcha para Jesús, Señor, grandes masas de evangélicas puedan llegar a los diferentes lugares para dar testimonio de tu nombre. Le damos gracias, oh Dios, por todas estas cosas, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén. Amén. Gracias, Carolina. Bendiciones. Chao, Rodolfo. Bendiciones a todos los hermanos y amigos que están ahí en la transmisión. Gracias.